Muy bien, y lo más importante ahora es saber qué es lo que pueden hacer ustedes. Tienen que mover su plata de un activo a otro, hay que detenerse, tomar un respiro, mirar y escuchar las opciones. De eso vamos a hablar con Ramiro Galeano, que es socio y fundador de Upside Capital, para que nos cuente. Ramiro, a ver, la primera pregunta que te quiero hacer es, a juicio tuyo, ¿una posibilidad o una probabilidad bien concreta de que el dólar llegue a 1.000 pesos? Hola Nicolás, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. A ver, eventualmente el dólar en Chile tiene libre flotación cambiaria, de manera que nos podríamos encontrar eventualmente en niveles de 1.000 pesos. Lo que hay que estar analizando, y te estaba escuchando ahora antes de comenzar el contacto, es finalmente los fundamentales que tienen al dólar hoy día en estos niveles y cuál es la probabilidad de que finalmente se mantengan en la misma línea de tendencia. En términos bastante simples, el dólar tiene tres variables que lo mueven. El primero es el cobre, que ha caído principalmente por dos motivos. Número uno, la menor proyección de crecimiento estimada para China. Ya, durante el año se han ido decayendo las proyecciones de crecimiento de China y por ende China, al ser el mayor demandante de cobre, claramente hace que el precio del cobre tienda a caer si es que se rebajan estas proyecciones de crecimiento. Punto número dos, y desde nuestro punto de vista el principal motivo durante el último año básicamente, el dólar index, que no es más que el dólar medido en una canasta de monedas de los principales socios comerciales de Estados Unidos. Se le conoce como el índice del dólar en el mundo. Este índice ha ido subiendo de manera muy fuerte en el último tiempo, en línea con las expectativas del mercado respecto a una situación muy puntual que tiene que ver con la inflación en Estados Unidos, la más alta en 40 años. Claramente, para combatir la inflación, lo que tiene que hacer la Reserva Federal es aumentar la tasa de interés y, por ende, aumentar también el precio del dólar. Y el tercer factor es básicamente el decaimiento y la incertidumbre de la economía local, la incertidumbre también fuerte por el lado político en este proceso en que nos encontramos, hace que también el peso se debilite. De manera que hoy día los tres grandes factores que digamos, que golpean el precio del dólar, que lo mueven, están siendo totalmente alcista para el dólar, de manera que, respondiendo a tu pregunta, si eventualmente el dólar puede llegar a 1.000 pesos, desde nuestro punto de vista eso puede ocurrir y claramente los fundamentales apuntan para allá, de manera que si es que esto no cambia la línea de los fundamentales, podemos tener naturalmente un dólar en 1.000 pesos e incluso más arriba. Bueno, Ramiro Galeano entonces se suma a los analistas que sin ninguna excepción han dicho que ese va a ser el escenario que vamos a tener en el corto plazo. Ahora, Ramiro, lo más importante y la razón principal de esta entrevista. ¿Qué recomiendas como distintas opciones para poder protegerse de esta alza del dólar que va a provocar alza inflacionaria en recomendaciones de inversión? Por ejemplo, ¿todavía es bueno abrir cuentas corrientes en dólares? Sí, pero a ver, hay que separar dos cosas. Lo primero es ver, digamos, en cómo podríamos trabajar en una estrategia de inversión, y lo segundo es ver cómo podríamos, perdón, tener posiciones en una moneda más fuerte, obviamente, como el dólar. En ese sentido, y hoy día, por la incertidumbre local, tanto política como económica, claramente nosotros somos partidarios de la diversificación. Y esa diversificación también viene en línea de la moneda en la que uno invierte y uno refugia, digamos, su ahorro. En ese sentido, claramente la recomendación es, sobre todo hoy día que hemos visto campañas en distintos bancos de la plaza local, donde es muy fácil abrir una cuenta corriente en dólares, por supuesto que tener la posibilidad de hacerlo, tratar de hacerlo y diversificar las posiciones de inversión, digamos, en distintas monedas, en este caso dólares y peso. Ahora, desde el punto de vista de cobertura de la inflación, claramente un buen instrumento de inversión hoy en día pueden ser los depósitos a plazo en UF que ofrecen los bancos. ¿Cuál es el problema? Es que normalmente estos depósitos en UF tienen un plazo de 365 días o de un año, básicamente. Entonces, se produce claramente un estancamiento de capital, pero cumple con la función que tú me comentabas, que es hacer una cobertura, digamos, respecto a la inflación, porque ese depósito a plazo va a pagar UF más una tasa convenida según las condiciones del mercado al minuto de tomar ese instrumento. Ahora, ojo con una cosa, todas las recomendaciones de inversión se tienen que tomar según el perfil de inversionista de cada persona que va a acceder al mercado y por sobre todo con el plazo determinado, digamos, para ese capital, porque eventualmente, si el plazo es alto, hay que poner ahí un poquito de renta variable para poder tener un mejor retorno. Ramiro, hablaste de los depósitos a plazo en UF. ¿Fondos mutuos que invierten en UF, fondos mutuos que invierten en dólares? Sí, también. De hecho,
Qué bueno que lo comentas, Nicolás, porque hay algo que destacar hoy día en el mercado local, que es el mercado de la renta fija, específicamente de los bonos locales, ya del mercado de bonos. En general, si uno analiza los retornos que hemos tenido durante este año 2022 en un contexto donde, recordemos, por ejemplo, las bolsas en Estados Unidos han caído muy fuerte, por debajo del 20%, el Nasdaq, incluso el índice tecnológico, ha caído más de un 30%, la bolsa local, que ha tenido una recuperación, que ha tenido retornos entre el 12 y 13%, ha estado un poco más arriba, un poco más abajo, pero en general ha sido positivo. El mercado de bonos en Chile ha vuelto a ser, en cuanto a comportamiento de retorno, un mercado bastante estable y bastante atractivo. De hecho, si nosotros miramos hoy día, en este minuto, los fondos mutuos de renta fija, no me quiero poner muy técnico, pero de alta duración, digamos, los que son más volátiles dentro de la renta fija, tienen incluso un retorno cercano al 8, entre el 7 y el 8%, dependiendo del fondo que se evalúe, digamos, durante el año. Ahora, la renta fija de corto plazo, que en sí misma son instrumentos que son mucho menos volátiles, ya es decir, de cobertura, digamos, de poder, de manera que los fondos mutuos locales, de alguna u otra forma, han marcado, o el mercado de la renta fija local, digamos, donde participan o donde invierten estos fondos mutuos, ha tenido un muy buen retorno durante el año y de todas maneras forma parte de nuestra recomendación de inversión, a lo menos durante este segundo semestre, para nosotros en Upside Capital. Respecto a lo que me comentabas de inversiones en dólares, muy breve, hoy día la inversión en dólares claramente, pues uno tiene que mirar, digamos, mercados que estén determinados en esta moneda, y nos vamos básicamente a Estados Unidos y en cuanto a sus mercados de acciones y de renta fija. Hoy día hay un castigo muy, muy fuerte, una cartera balanceada, es decir, aproximadamente con un 50% de renta fija en Estados Unidos, 50% de renta variable en Estados Unidos, ha tenido una pérdida en dólares de aproximadamente, va a depender de la que se mida, pero entre un 14 y 16%, cuando habían sido carteras que en general habían sido bastante estables. Para nosotros ahí hay una oportunidad de inversión, y esto lo quiero decir claramente. Sí, qué bueno que lo menciones, sí, Ramiro, porque precisamente ayer en Agenda Económica PM conversamos con otra analista que también decía lo mismo. Ha caído tanto la renta variable en Estados Unidos y en general en el resto del mundo que ya es muy difícil que sigan cayendo más. Por lo tanto, ahora es un buen momento para entrar y, en palabras simples, comprar barato. Sí, efectivamente. Mira, hay dos puntos con respecto a eso. El primero es que el dólar, como tú mencionabas hace un minuto atrás, estamos obviamente cotizando en máximo histórico, 953 fue el cierre ayer, según nuestros proveedores de precio. Y eso ha hecho que las personas que en el fondo entraron hace 6 meses atrás, 4 meses atrás, etcétera, hoy día tengan una ganancia de capital simplemente por movimiento, digamos, de tipo de cambio. Habría que comparar si ese fondo ha caído más en temas de capital o no por los movimientos de mercado. Entonces, eso ya ahí hay un digamos, comportamiento que ha sido claro en ese mercado. Ahora, desde el punto de vista de lo que tú comentas, la gran caída en Estados Unidos ha sido principalmente por el miedo a que la Reserva Federal no logre controlar en el corto plazo la inflación, que es la más alta en 40 años, 8.3%, 8.5% me parece que fue la última medición allá. Cuando eso ocurra, es decir, cuando la Reserva Federal haga lo que ha estado haciendo entre algunos, digamos, el Banco Central de Chile, que ha dicho que si bien todavía quedan alzas de tasas, esas alzas de tasas debiesen ser cada vez menores, o sea, es decir, estamos llegando a un techo. Cuando el mercado en Estados Unidos llegue a un techo y se dé cuenta que la inflación va a ser controlada por parte de la Reserva Federal, si uno se pone a ver todos los índices macroeconómicos, o la gran mayoría, no acusan una caída en la actividad muy fuerte que sea preocupante. Es decir, Estados Unidos podría eventualmente soportar esta alza de tasas sin caer en una recesión, o incluso si cae en una recesión, esta no va a ser tan fuerte. Entonces, ahí cuando tenemos, como tú bien dices, mercados castigados o índices castigados, el S&P 500 un 20%, el Nasdaq un 30%, claramente hay una posibilidad y una alternativa de inversión bastante atractiva para plazos de 18 meses en adelante. Son posiciones riesgosas, hay que decirlo, por supuesto, van a ser volátiles, pero está claro que las posibilidades de tener retornos positivos en el mercado financiero, en el mercado de capitales, van en línea directamente relacionadas con el tiempo que uno permanece en el mercado, de manera que soportando esas volatilidades probablemente esas ideas de inversión tengan un buen retorno, digamos, cumplan su objetivo. Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital, gracias por estar esta mañana en Agenda Económica dando tus recomendaciones de inversión. Que tengas un buen miércoles. Gracias a ustedes, que tengan buen día. Chao, chao.